Bueno, en este video vamos a empezar con la explicación de los ejercicios del trabajo práctico número 8, ¿sí? Que hablaba de mercado de factores. El primer punto nos pide que demostremos la relación entre el equilibrio del mercado del producto y el equilibrio del mercado del factor. ¿Sí? Ustedes saben que una cosa es lo que estuvimos viendo hasta ahora en la materia, en donde nos dedicábamos a analizar el mercado de los bienes o servicios que ofrecía una empresa y que demandaban las personas, y otro es el mercado del factor, ¿sí? Por ejemplo, el factor productivo L, donde una empresa tiene que contratar L para su producción o capital o lo que sea para que esto les sirva como insumo para producir, ¿sí? Acá obviamente hay un salario y una cantidad de trabajadores, por ejemplo, en los ejes que podíamos visualizar. Esto lo vamos a explicar en distintas situaciones y combinando distintas situaciones posibles. Una es que haya competencia perfecta en ambos mercados, ¿sí? Otra es que haya competencia perfecta en bienes, pero monopsonio en el mercado de factores. Acá se llama distinto, ¿sí? Cuando hablábamos de bienes se llamaba monopolio y ahora se llama monopsonio. Otra es que haya monopolio en el mercado de bienes y competencia perfecta en el mercado de factores. Y la última es que haya monopolio en el de bienes y monopsonio en el de factores. Hagamos primero una introducción, ¿sí? ¿En dónde? Hasta ahora teníamos claro que todo empresario, tanto sea monopolista como competidor perfecto, maximizaba su beneficio aplicando esta regla que la hemos visto varias veces en clases. Costo marginal igual ingreso marginal, que a veces decíamos era precio en competencia perfecta o ingreso medio, que lo hemos visto. Eso era su rol productor-vendedor de un producto. Pero, sí, también existen reglas a seguir para determinar cuántas unidades de factores, cuántas unidades de trabajo, por ejemplo, debe adquirir el empresario para, digamos, seguir con el objetivo de maximizar el beneficio. No solo cuánto tiene que vender, sino cuántas personas, cuánto trabajo, cuánto capital tiene que contratar para maximizar el beneficio y que al mismo tiempo sea consistente con lo anterior. En términos generales, lo que podemos decir es que el empresario va a contratar de L, ¿sí? En tanto y en cuanto la próxima unidad, o sea, contratar un L más, le reporte un beneficio marginal, ¿sí? Ya cuando contratar una unidad más le reporte pérdidas, ahí esa no la va a contratar. Eso es lo que quiere decir este párrafo, ¿sí? Entonces, esto es que implique un ingreso marginal en términos del factor superior al gasto ocasionado por dicha contratación. Pensémoslo en la vida real. Yo no voy a contratar una persona si contratarla me sale más caro que lo que puedo llegar a ganar por vender los productos que esta persona fabrique. ¿Se entiende? Pero ahora lo que tenemos que pensar es cómo compararlo, porque cómo monetizamos, si se quiere, ambas cosas. Nosotros, hablando del factor trabajo, ¿qué es lo que sabíamos? Que el producto marginal del trabajo, ¿cómo lo expresábamos? O sea, cómo cambia Q cuando cambia L, ¿sí? Lo que se incrementa la producción, al incorporar, al contratar un trabajador más, era producto marginal de L. Ahora, el ingreso marginal, ¿qué era? Son las derivadas que hemos visto, ¿sí? Cómo cambia el ingreso total cuando cambia Q, lo que se incrementa el ingreso total por vender una unidad adicional del bien. Si nosotros multiplicamos producto marginal de L por ingreso marginal de L, o sea, lo que se incrementa el ingreso total, ¿sí? Ante agregar una unidad del factor, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplificando, esto se va, ¿sí? Esto y esto. ¿Y qué nos queda? Cómo cambia el ingreso total cuando contratamos un trabajador más. Eso se puede expresar como producto marginal de L por ingreso marginal, ¿sí? Esta expresión se la denomina ingreso del producto marginal, o sea, cuánto aumenta nuestro ingreso por contratar un trabajador más, ¿sí? Y como se dijo, representa el impacto en el ingreso del productor por el hecho de adicionar una unidad de dotación de factores. Sí, esto sería la derivada, esta es la explicación de la derivada, que ya hemos visto, la derivada del ingreso total respecto de la derivada de L.
gráficamente observamos que el ingreso del producto marginal es decreciente en el tramo relevante. Esto de decir el ingreso del producto marginal es como, piénsenlo, como monetizar, ¿sí?, al producto marginal. ¿Cuánto ingreso nos está agregando este trabajador adicional? Porque un trabajador nos agrega un poco más de producción. Bueno, ese poco más de producción nos da plata. Entonces, eso lo llamamos ingreso del producto marginal. Vamos a verlo entonces. En el tramo relevante, siempre el ingreso del producto marginal tiene esta pendiente. A lo largo que aumenta L, el ingreso del producto marginal va decreciendo, ¿sí? Como vemos entonces, el productor valoriza la productividad del factor en relación a los incrementos que le reportan el ingreso total. Es lo que acabamos de decir. Por su parte, los consumidores también valorizan dicha productividad, pero relacionándolas a cómo les aumenta su utilidad derivada del consumo de un bien, ¿sí? El empresario que mira siempre su ganancia y el consumidor, ¿sí?, o las personas que compran esto, que miran cómo aumenta su utilidad por consumir un poquito más. Entonces, la valoración que hacen del bien estas personas está dada por el precio que efectivamente pagan. Entonces, lo que vamos a incorporar, porque a simple vista nosotros no podemos monetizar la utilidad, no sabemos cuánto vale la utilidad de cada uno de nosotros. Entonces, lo que hacemos es incorporar un nuevo concepto. Así como acabamos de incorporar este de el ingreso del producto marginal, lo que vamos a incorporar es el valor del producto marginal, que resulta de multiplicar ¿qué cosas ahora? La productividad marginal del factor por el precio del bien, ¿sí? Eso se llama valor del producto marginal, ¿sí? Son dos conceptos. Uno es el ingreso del producto marginal, que surgía de multiplicar el producto marginal de L por el ingreso marginal, por eso se termina llamando ingreso, ¿sí?, del producto marginal, y este surge de multiplicar el producto marginal del factor, pero por el precio del bien, porque hablamos de lo que paga la persona, y acá era de lo que le ingresa al productor, ¿sí? Entonces, funcionando el mercado de bienes en condiciones de competencia perfecta, esto es importante, el valor del producto marginal es igual al ingreso del producto marginal, porque la valoración que hacen los consumidores del bien, o sea, en base al precio, ¿sí?, es igual al incremento de los ingresos de cada productor. ¿Se acuerdan que hacíamos ingreso marginal igual que precio? Y si estamos multiplicando precio por producto marginal ingreso por producto marginal, si precio e ingreso son iguales, producto marginal es igual a producto marginal, ¿sí? Por eso se dice que estas dos cosas son iguales, ¿sí? Entonces es igual al incremento de los ingresos del productor. Por otro lado, en competencia perfecta, ¿sí?, recuerden siempre eso. Por otro lado, analizamos qué sucede con el gasto de la empresa resultante de adquirir esa unidad adicional, porque no solo tendría un ingreso del producto marginal, sino que va a tener un gasto marginal. El gasto total será el resultante de multiplicar el precio del factor, por ejemplo, W, ¿sí?, que ese precio del factor es a lo que llamamos gasto medio. Gasto total es por multiplicar eso por la cantidad de L que contratamos. Es decir, gasto medio, que es W, por L, me da el gasto total en el factor, ¿sí? Cuánto salario le pago yo a todos mis trabajadores. Y lo que vemos para obtener este gasto marginal, ¿sí?, lo que se incrementa el gasto por adquirir una unidad adicional de L, es la derivada o cómo cambia el gasto total cuando cambia L. Eso lo llamamos gasto marginal, ¿sí? Y el mismo podrá tener un comportamiento creciente o permanecer constante ante incrementos de L. Dependiendo esto, ¿sí?, luego lo vamos a ver si estamos hablando de que en el mercado de factores el empresario es un monopsonista o el empresario es un competidor, ¿sí? Cuando adquiere factores, no en bienes, sino en factores. Ya dejamos de ver esto del precio del bien y del ingreso. Estamos viendo de los gastos
del empresario, lo que gasta en contratar a personas. Por supuesto, la persona va a recibir un salario y eso ahora lo vamos a ver, porque siempre tenemos la demanda de un lado, la oferta del otro. En bienes, la demanda la hacían las personas que consumían y la oferta los empresarios. En factores, la demanda los hacen los empresarios, demandan trabajo, demandan personal, ¿sí? Necesitan contratar empleados, y la oferta de trabajo, la oferta de mano de obra la hacen las personas. Entonces, asumiendo que el comportamiento es decreciente del ingreso del producto marginal, ¿sí? Y el gasto marginal es creciente o por lo menos constante, gráficamente se pueden representar juntas esas curvas para el empresario de la siguiente manera, ¿sí? Si el gasto marginal es constante o si el gasto marginal es creciente. Esto es un gráfico que ve el empresario, ¿sí? Esto decíamos que era el ingreso del producto marginal. El ingreso del producto marginal. Y acá tenemos el gasto marginal y el gasto marginal, ¿sí? Lo que le ingresa, ¿sí? Por contratar a un L+, y lo que gasta por contratar a un L+, básicamente sería. Recuerden las cuentas que hicimos arriba, por supuesto, ¿no? Por lo tanto, aplicando un razonamiento análogo al hecho de que para el productor, sí, en la producción o venta de bienes, es muy parecido a lo que estamos intentando analizar, nos queda que debe contratar unidades hasta que estas dos curvas son iguales. La del ingreso del producto marginal es igual al gasto marginal hasta este punto, ¿sí? Porque siempre decíamos, tiene que contratar hasta que no tenga, digamos, ya cuando contrata uno más y tiene pérdidas, eso no le conviene hacer al empresario, ¿sí? Si contrata menos, está perdiendo la oportunidad de acrecentar sus beneficios, o sea, al contratar uno más podrían aumentar sus ingresos, y si contrata más que eso, más que el equilibrio que estamos marcando acá, ¿sí? Estaría reduciendo sus beneficios, ¿sí? Porque reduciendo la dotación del factor, incrementaría los beneficios. Entonces, lo que nos preguntamos acá ¿es compatible este criterio con lo ya señalado para el productor a la hora de maximizar beneficios en su rol de ofertante del bien? La respuesta es positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gasto marginal que era, cómo cambia el costo total cuando cambia Q, esto es costo marginal, ¿sí? Por cómo cambia Q cuando cambia L, esto es el producto marginal de L. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? Gasto marginal es igual que costo marginal por producto marginal de L. Si despejamos costo marginal, nos queda que costo marginal es el gasto marginal sobre el producto marginal de L, ¿sí? Que es relacionado a lo que habíamos visto antes, es lo que utilizaba el productor para ver cómo maximizar sus beneficios cuando vendía bienes. Entonces, para optimizar, es necesario ¿qué cosa? El producto marginal de L por el ingreso marginal de L, o sea, el ingreso del producto marginal, que es todo esto, sea igual al gasto marginal. Despejando ingreso marginal, ¿qué obtenemos? Gasto marginal sobre producto marginal de L. Entonces, si igualamos 1, que es todo esto, con 2, que es todo esto, ¿qué tenemos? Tenemos la igualdad de costo marginal igual a ingreso marginal que se cumple, porque ambas valen lo mismo, gasto marginal sobre producto marginal de L. Entonces, a pesar de que estamos analizándolo desde este lado de factores, lo que vemos es que se sigue cumpliendo lo que ya habíamos aprendido de que para maximizar los beneficios, ¿sí? El ofertante, el empresario, igualaba costo marginal con ingreso marginal. Vamos a hacer el video hasta acá, ¿sí? Y en el que sigue vamos a pasar a analizar y examinar los distintos casos planteados. Y después de conocer y aprender esto un poco de teoría, que lo tienen que estudiar del libro, vamos a analizar cada uno de estos 4 casos que mencionamos en el enunciado.